Nos confirmaron que durante este primer semestre se presentará un proyecto de ley para facilitar y regular el reciclaje de residuos orgánicos. Para hablar de la importancia del compostaje y la experiencia alemana, país líder en la materia, estamos con Annika Schüttler. Ella es el líder de proyectos de energía y sustentabilidad de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio. Annika, muchas gracias por acompañarnos aquí en Cambio de Switch. Bienvenida. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme. Hola Annika, mucho gusto de saludarte y qué bueno poder conversar de estos temas porque miramos muchas veces el proceso de transición a la sostenibilidad como algo grandote, ¿cierto? Con estos procesos de cambio estructural donde las grandes empresas, los gobiernos juegan su rol, etcétera, pero con la discusión de la ley de residuos orgánicos y con la promoción del compostaje pasa un poco a promoverse modelos de negocio distintos y también un rol de todo tipo de organizaciones, de los ciudadanos, de los pequeños comercios, empresas, etcétera. Cuéntanos un poco cómo ves tú el desarrollo de esta iniciativa legal y sus pasos de implementación en Chile. ¿Cuál es la importancia de implementar sistemas de compostaje, por ejemplo, en todo este nivel, o sea, desde lo individual a lo comercial, etcétera? Bueno, yo creo que es una excelente iniciativa. Yo creo que justamente como tú decías, o sea, creo que todo nos pasa cuando escuchamos sobre el tema del cambio climático y todo, uno dice, ya, pero ¿yo qué voy a hacer? Digamos, más allá de tal vez no gastar tanta agua, uno se le ocurre, o no gastar tanta luz. Pero creo que lo potente del tema de los residuos orgánicos es, y que creo que mucha gente de repente no sabemos, que son uno de los, o un actor bien importante, si es que no se desechan bien, para todo lo que es el causante del cambio climático. En ese caso es la emisión de gas metano. Y por eso cuando uno empieza a separar los residuos orgánicos, a compostarlos o hacer biogás a partir de ellos, uno está haciendo una gran contribución para disminuir aquellos gases que se llaman gases de efecto invernadero, que si no, cuando un residuo orgánico termina en un vertedero, normalmente lo emite. Entonces, si nosotros podemos obviar eso, nosotros como ciudadanos ya estamos haciendo una gran contribución. Entonces, en ese sentido, encuentro muy bueno que se haya tomado, digamos, la iniciativa de generar un proyecto de ley que realmente promueva la valorización de los residuos orgánicos, porque hasta ahora teníamos, digamos, una gran estrategia de residuos orgánicos, una estrategia nacional de residuos orgánicos, pero era no vinculante, quiere decir, tenía ciertos objetivos de llegar, por ejemplo, al 66% de valorización de los residuos orgánicos al 2040, pero en realidad no había cómo, digamos, obligar a que realmente se tomara acción. Entonces yo creo que es una muy buena iniciativa para que todos nosotros podamos ser partícipes y podamos ayudar a, bueno, no sé si podemos combatir el cambio climático, pero por lo menos desacelerar el aumento de temperatura. Annika, ¿y cómo empujamos a la sociedad, a las personas, digamos, a entender la importancia de esto? Porque evidentemente que también hay un cambio cultural, digamos, o sea, comparado con otros países, Chile es un país que está un poco más atrás en ese sentido y es difícil, o sea, primero hay que hacer que la gente entienda el valor de el compostaje, en fin, digamos, la clasificación de los residuos, etcétera, para después, digamos, implementar una ley como esta. Eso me parece que es un proceso lento, ¿no? O sea, la educación es clave, porque al final yo necesito que las personas se paren. Entonces, claro, como tú dices, si yo quiero que alguien haga esa acción, tiene que entender a esa persona por qué esa acción es tan importante, y por eso creo que, claro, todo lo que es la educación ciudadana como tal, el tema de la educación en los colegios, es como el punto de partida de todo esto. Hay un caso súper interesante, pero que, bueno, no creo que llegamos a ese extremo y sería muy triste llegar a ese extremo, pero es el caso de Ancud. No sé si lo han revisado un poco, donde en un momento tenían el vertedero totalmente saturado y tenían un tremendo problema para poder desechar los residuos porque no sabían para dónde llevarlos. Y, por ejemplo, ahí desde una problemática surgió la conciencia ciudadana total para entender que si yo empiezo a separar y a compostar los residuos, porque
lo interesante, o sea, partamos del tema, ¿qué son los residuos orgánicos? Los residuos orgánicos son todos los desechos que yo tengo en la cocina, restos de fruta, de verdura, cáscaras de huevo, papel también puede ser. Todo eso en realidad no es basura, sino que eso es en realidad si yo lo composto es suelo, se vuelve a transformar suelo. Entonces, al final, por ejemplo, ahí en Ancud, cuando vieron todo este tremendo problema de no tener dónde llevar su basura, dijeron, chuta, ¿sabes qué? Más de la mitad de lo que denominamos basura y lo que tiramos como basura no es basura, porque es un desecho orgánico. Entonces, si eso lo sacamos y lo compostamos, y se hizo un gran programa de compostaje domiciliario, ya reducimos en un 50% la cantidad de desechos que tenemos, y por ende tenemos un problema al menos la mitad de grande del que teníamos antes. Y bueno, ese caso es bien interesante porque ahí, si tú me preguntas, digamos, cómo se concientiza, por un lado está la vía de que realmente la gente entienda a través de un proceso, digamos, de educación, de por qué es importante y todo, y el otro extremo es ese, el que se generó una tremenda problemática, la y necesidad. con eso en 2 segundos, justamente, en 2 segundos todo el mundo entendió, chuta, al menos si compostamos ya reducimos la cantidad de basura que hay por todos los lados, porque realmente tiene un problema gigante. Hoy día, de hecho, transportan desde Ancud hasta Los Ángeles, o sea, casi ahí a Concepción, los residuos, porque no saben por dónde ponerlos, porque el vertedero está saturado y nadie se los acepta. Entonces, O sea, un temón. hay que aparte hay que gastar combustible para llevar, no sé, 800 kilómetros Una locura. o no sé cuánto, que entre 500 y 800 kilómetros, me imagino, hacia el norte, Una para locura, poder llevar esos sí. residuos, exactamente. No, el caso Sí. que tú mencionas lo conozco de cerca y me alegra mucho que lo menciones, porque mi hermano fue uno de los fundadores de una de las empresas que estuvo trabajando justamente en Chiloé, en Ancud, en el desarrollo de todos estos programas que requieren capacitación Sí. de... Genial, sí. Entonces lo conozco muy bien porque es un proceso que tiene que trabajar, o sea, es con las personas, pero también es con los municipios y también es la iniciativa privada que logra implementar modelos de negocio para llevar la tecnología, que es muy simple, ¿cierto? Pero que permite llevarla al punto donde se genera el residuo, que en realidad no es un residuo valorable, valorizable, transformable nuevamente en suelo, como tú dices. Oye, Anika, lo otro que conversábamos es el tema de la gradualidad, ¿cierto? Dice, vamos a partir con los restos de poda y restos de jardines, que aparte tiene un componente de desigualdad social, porque donde hay más jardines, donde se produce más poda, en los lugares, en los barrios donde hay casas más grandes con jardín, donde hay más áreas verdes, etcétera. Y a mí me ha llamado mucho la atención porque en general lo que ocurre hoy día es que todo eso va al relleno sanitario. Y uno dice, pero hay una materia prima para poder devolverla a los propios parques, ¿cierto? Y no se hace. Sí. Después a las ferias, que es otro lugar donde se genera una gran cantidad de residuos orgánicos, y después pasa al comercio, hotelería, eventos, etcétera. ¿Tú crees que esto, aparte de la solución individual en cada casa, va a gatillar que los propios municipios, en alianza con empresas, puedan desarrollar, por ejemplo, centros de compostaje de mayor escala, donde adquiere un interés diferente desde el punto de vista de hacer inversiones que permiten dar una solución? ¿Cuál es la experiencia que tú podrías mostrarnos o traernos de la experiencia que han vivido países europeos, particularmente Alemania? ¿Cómo ves que pueda llegar a implementarse esto a futuro? O sea, indudable que eso va a pasar. O sea, nosotros como Cámara de Comercio Chileno-Alemana hicimos un proyecto en que analizamos o realizamos un plan de acción para 3 comunas en la región del Maule, y justamente es eso. O sea, al inicio, la parte más de compostaje domiciliario, yo diría que es casi es la primera patita que también sirve para la educación ciudadana en esos temas. Ahí se realiza mucha capacitación, etcétera, pero al final, si tú quieres darle una solución, digamos, sustentable a largo plazo, y también, no solamente desde el punto de vista de tal vez la solución técnica, sino que también si tú quieres mostrar que realmente el desecho orgánico se está revalorizando, se necesitan, digamos, centros de acopio y plantas de compostaje municipales. Y eso es como la segunda patita, solo que eso, claro, siempre requiere de cierta inversión y eso tiene que gestionarse. Entonces,
al final, sí, es como de a poquito, pero lo que tú también dices, también hay modelos de negocio bien interesantes, que por ejemplo está obviamente por un lado lo que hablamos todo este rato, que es digamos lo que es más conocido, que es el compostaje, que digamos tú tomas el desecho orgánico, lo dejas pasar por un proceso aeróbico, quiere decir con aire, lo vas volteando y después ya se transforma en suelo y lo incorporas en el suelo y con eso mejoras todo tipo de suelo. Pero por el otro lado están cosas como estas tecnologías que son la de la mosca del soldado negro, que al final toman, digamos, tú tienes estas larvas de esta mosca que comen muy rápidamente todo este desecho orgánico y después tú transformas esa larva en proteína animal, o sea, le das comida, o sea, harina para alimentar los chanchos, para alimentar los salmones, también lo puedes dar directamente a las gallinas, por ejemplo, que ya empiezan a hacer otro tipo de usos y de hecho de revalorización de alto valor, si tú ya lo piensas en una escala comercial, de vender después eso comercialmente a la industria del salmón, por ejemplo, o a los productores de chanchos. Entonces, eso ya son modelos donde privados tal vez hacen la inversión, hay una asociación con el municipio para poder dar la solución en cuanto a lo que ellos ahora están legalmente van a estar obligados a cumplir y se organiza todo el programa de acopio y de que llegue realmente el residuo a esas plantas a nivel comunal. Entonces ahí hay una diversidad de posibilidades que se abre, también todo depende de dónde está ubicada la comuna, cuánto residuo realmente se genera, qué tipo de modelo se le da, pero definitivamente no todo va a pasar por el compostaje domiciliario, sin duda alguna, especialmente si uno ya va a una ciudad grande como la de Santiago. También dentro de Santiago obviamente hay diferentes realidades de diferentes comunas, pero ahí también uno sabe que mucha gente vive en departamento, entonces se hace más difícil. No es para nada imposible, pero igual hay que hacer cosas que todo el mundo quiera hacer y no todo el mundo quiere tener una compostera dentro del departamento, entonces ahí se hace necesario tener soluciones, digamos, comunales. Anika, estamos conversando con Anika Schüttler, ella es líder de proyecto de energía y sustentabilidad de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio. Hablamos de este proyecto de ley para facilitar y regular el reciclaje de residuos orgánicos. ¿Cómo una comunidad se da cuenta de que necesita entrar en esta dinámica del compostaje, de la valorización de los residuos? ¿Cuáles son las señales a las que debe estar atenta una comunidad, por ejemplo? Sin llegar al caso extremo de Ancud que decíamos hace un rato. O sea, yo creo que es un tema, por un lado, de que el municipio se lo plantee como una estrategia, que ahora, digamos, van a estar obligados, obviamente, por ley, donde obviamente también es súper importante preocuparse de que los municipios tengan los recursos para eso, ¿no? O sea, eso es súper importante, pero dada esas situaciones que ahora pensemos que están dadas, el municipio se lo tiene que plantear. Y de ahí empieza como un proceso súper de la mano entre capacitaciones, entregas, por ejemplo, de composteras domiciliarias. Entonces empieza como toda una sensibilización en torno a esta gran temática de los desechos orgánicos y cómo puedo hacerme cargo, qué beneficios tiene. Y de ahí de a poquito, digamos, esto va como normalmente de las experiencias que nosotros hemos visto y también de la experiencia alemana, va como haciendo de boca en boca y de ahí de a poco hay cada vez mayor conciencia entre la ciudadanía. Lo que sí siempre es un desafío, y te lo digo desde la experiencia alemana que lleva, digamos, con el tema de los desechos orgánicos desde el 1985 y como en el 2015 más o menos se hizo ya obligatorio, y hasta el día de hoy se siguen programas de concientización, porque si tú no separas bien o si la persona en su casa pone algún plástico dentro del residuo orgánico, siempre es un dolor de cabeza, porque al final cuando llega esto, por ejemplo, a la planta comunal de compostaje, si viene con cosas que contaminan el residuo orgánico, al final no me sirve, o mi producto final no va a ser tan bueno, o tengo que manualmente separar de nuevo esas cosas, me aumenta el costo. Entonces, eso es hasta el día de hoy y siempre va a ser un desafío, porque al final
depende de cada uno de nosotros que seamos rigurosos al separar en las casas, y por eso, digamos, toda la vida, para mi gusto, hay que ir como concientizando, y es un juego de todo tipo, o sea, desde el colegio, porque los niños son actores también súper potentes de estar corrigiendo, por ejemplo, a los papás que tal vez todavía no están acostumbrados a separar. Entonces, por todos los lados hay que bombardear a las personas para que nosotros entendamos y seamos como súper con harta conciencia, hagamos esa separación en nuestras casas, por ejemplo. Y lo mismo que uno lleva en la casa, por lo general también empiezas a llevarlo a la empresa, ¿no? Eso es otro, o sea, aquí hay muchas diferentes estrategias para diferentes actores que están involucrados, como tú decías antes, del tema de las ferias libres, que tal vez es un poco más fácil, entre comillas, porque la mayoría del desecho es todo orgánico, pero también están las empresas, que también tienes que ver programas de cómo involucras a las empresas, de todo, o sea, sí, hay mucho que hacer, pero lo más importante es la concientización y el constante preocuparse de que la ciudadanía entienda y vea el gran beneficio que tiene esta separación de los residuos orgánicos del resto de la basura. Oye, Anika, y en tu opinión, la promulgación de un cuerpo legal como este libera un poco a los municipios a poder innovar, a poder hacer una gestión distinta? Te lo digo en el contexto de que ya es casi un dicho popular, de que lo más limpio del negocio de la basura es la basura, ¿no? Porque cuesta mucho avanzar en hacer las cosas distintas, porque los municipios muchas veces están de manos cruzadas o amarradas frente a los contratos que son muy unilaterales de parte de las empresas que gestionan los residuos, de la cantidad de volúmenes que tienen que enviar, ¿no? Entonces como que no les conviene. Con esta ley, al obligarlos ya los liberaría un poco y permitiría abrir un poco esa caja de Pandora, en tu opinión, o las empresas de gestión de residuos van a jugar un rol también en esto, van a encontrar ahí alguna oportunidad de negocio que les permita avanzar en esa línea. ¿Cuál es tu opinión? O sea, qué bueno que planteas ese tema. Nosotros en el proyecto que llevamos como Cámara Chileno-Alemana de Comercio en la región del Maule, hablamos mucho con los municipios sobre las empresas que ganaron, digamos, las licitaciones de todo lo que es la recogida y por ende la disposición también en vertedero de los residuos. Y por un lado, claramente, si yo tengo ahora una meta, digamos, legal que tengo que cumplir, obviamente el reformular las licitaciones y obligar a que esas empresas gestoras de los residuos empiecen a incorporar la recogida separada de lo orgánico del resto. Bueno, les va a pasar con el resto de los residuos también, con la ley de responsabilidad extendida al productor, que es lo otro que va a tocar, digamos, implementar. También van a tener que recoger por separado el tema de plásticos, PET, entonces, etcétera, o sea, los otros productos que están bajo esa ley. Entonces yo creo que por un lado está el tema de obligar a aquel que me da el servicio a que ese servicio sea de acuerdo a la ley que a mí como municipio me toca cumplir. Por el otro lado, lo que tú también decías es el rol que van a jugar aquellos actores privados que hoy día ya están dando servicios, como por ejemplo hay varias empresas que hacen la recogida de residuos a domicilio, o sea, ahí pagan los privados actualmente, pero tal vez si se alían con el municipio, creo que ahora el municipio de Providencia acaba de firmar ahí un convenio con un actor privado que estaba en esa línea, y empieza a gestarse, digamos, tal vez nuevos actores también en el mercado que ya estaban en esa línea, solo que tenían un modelo, digamos, más basándose en que haya un aporte de cada privado que tenía mayor conciencia y también los recursos para poder pagar un servicio separado, separado del servicio normal de la municipalidad que recoja la basura, que ahora sean los mismos municipios que entran en conversación con esos actores. Yo creo que hay varias opciones de lo que va a pasar, pero de que las empresas que dan el servicio al municipio hoy día de recogida de los residuos y también los vertederos van a tener que cambiar, y van a tener que cambiar en el sentido de adaptarse a estas nuevas obligaciones legales en términos de residuos. Yo creo que eso sí o sí tiene que pasar.
Annika Schottler, ella es el líder de proyectos de energía y sustentabilidad de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio. Con ella conversamos acerca de este proyecto de ley para facilitar y regular el reciclaje de residuos orgánicos con una alta responsabilidad de la autoridad comunal. Así es que es interesante cómo esa relación se va estrechando y cómo la comunidad también se hace cargo de los residuos orgánicos, que son finalmente... diría yo que la mitad o más de la mitad de la basura, digamos, que se genera, y eso puede convertirse en un problema, como ya ponía el caso de Ancud y como está ocurriendo también en algunas ciudades del norte de Chile, pero que también puede convertirse en una oportunidad interesante de revalorizar esos desechos. Annika, muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Muy bien, Annika, gracias. Chao. Gracias por compartir todo esto. Chao, chao. Cuídate. Chao.